Entre los límites de la realidad y la ficción, donde la razón danza con el misterio, ahí nos encontramos. Bienvenidos a Voces de lo Desconocido, un espacio destinado a contar historias rodeadas de misterio y extrañeza, donde la verdad se toma libertades para enriquecerse de ficción. Recorran con nosotros senderos poco transitados, asesinatos sin resolver, fenómenos paranormales y leyendas que sobrevivieron al tiempo. Así que apaga las luces, ponte cómodo y ajusta tus audífonos para escuchar las voces de lo desconocido. A través de la historia, existieron sombrías figuras que se han deslizado en silencio a lo largo del tiempo, dejando un rastro de terror y misterio. Figuras que emergen de las profundidades de la depravación humana y que tejen su historia en el oscuro tapiz de la memoria colectiva. Ya en un capítulo anterior hemos hablado de una de estas historias, remontada a Londres de 1888, con un hombre que se convirtió en una leyenda macabra, Jack el Destripador. La astucia y crueldad de este asesino, combinadas con su habilidad para evadir a las autoridades, lo convirtieron en una figura casi mitológica, un enigma que nunca fue resuelto. La niebla de Londres parecía ser su aliada, ocultándolo en su manto mientras dejaba tras de sí un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. Pero hay otros cuyas historias son igual o más perturbadoras. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, es un ejemplo. En la fría e implacable Rusia soviética, Chikatilo llevó a cabo una serie de crímenes que congelaron la sangre de una nación. Durante los años 70 y 80, cometió más de 50 asesinatos. Sus víctimas, principalmente niños y jóvenes. Su método de matar era espantoso. Mutilaba y a veces canibalizaba a sus víctimas, sumiendo a las comunidades en un estado de miedo y paranoia. Estos relatos son solo un preludio de la historia que hoy nos convoca. Ahora nos adentraremos en el corazón de Chicago a finales del siglo XIX. Aquí, en la bulliciosa ciudad en pleno auge, un hombre conocido como H.H. Holmes construyó su castillo del asesinato. Un laberinto de horrores donde llevó a cabo actos que podrían quitarle el sueño a más de una persona. Acompáñenos mientras desvelamos la historia de uno de los asesinos en serie más enigmáticos y aterradores de la historia estadounidense aquí en Voces de lo Desconocido. Su historia comienza en las modestas calles de Gilmanton, New Hampshire, donde nació en 1861 bajo el nombre de Herman Webster Mudgett. Desde su infancia, el joven Herman mostró signos de una inteligencia extraordinaria, pero también de una naturaleza perturbadora. Criado en una familia estrictamente religiosa, su niñez estuvo marcada por la rigidez y, según algunos relatos, el abuso. Los juegos infantiles dieron paso a una morbosa fascinación por lo macabro. Cuentan que Mudgett mostraba un interés inusual en la anatomía de animales, un presagio quizás de lo que estaba por venir. A medida que Mudgett crecía, sus inclinaciones peculiares se intensificaban. Durante su adolescencia, comenzaron a circular rumores escalofriantes, historias de experimentos con animales y una fascinación creciente por la muerte parecían seguirlo como sombras silenciosas. A pesar de estos rumores, continuó su educación, demostrando ser un estudiante brillante, aunque distante y reservado. Algunos de sus compañeros relataron incidentes inquietantes, como la desaparición misteriosa de mascotas y la presencia de Mudgett en lugares donde se habían encontrado animales mutilados. Estos actos, quizá vistos ahora como posibles señales de alerta, pasaron desapercibidos o fueron ignorados en aquel entonces. En su juventud, Mudgett ingresó a la Universidad de Michigan para estudiar medicina, una elección que le permitió acceder a cadáveres para la disección. Durante su tiempo en la universidad, surgieron más historias inquietantes. Se rumoreaba que utilizaba estos cadáveres no solo con fines educativos, sino también para experimentar y satisfacer su morbosa curiosidad. Fue en esta época donde se cree que Mudgett comenzó a revelar verdaderamente al asesino que llevaba dentro. Había relatos de que había estado involucrado en seguros fraudulentos
utilizando cadáveres para simular accidentes y muertes. Aunque estos actos no fueron definitivamente comprobados en su momento, ofrecen una visión escalofriante de su capacidad para manipular y engañar. Tras dejar una impresión indeleble en la Universidad de Michigan, Herman Webster Mudgett se adentró en un laberinto de fraudes y engaños que marcarían su camino hacia la infamia. Su astucia para el engaño se manifestó de manera temprana y audaz. Uno de sus primeros grandes fraudes, un caso que demostraba tanto su ingenio como su indiferencia moral, involucró el cobro de un seguro de vida bajo circunstancias sospechosas. Mudgett utilizó un cadáver que él afirmó ser de un pariente lejano para simular una muerte y reclamar el dinero del seguro. Este acto, que para muchos sería inconcebible, fue solo el comienzo de su carrera criminal. Webster no se limitó a un solo tipo de fraude. Su carrera delictiva lo llevó a través de varias ciudades de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Chicago, dejando un rastro de engaños y víctimas a su paso. En cada lugar adoptaba nuevas identidades, siendo la de H.H. Holmes una de ellas, manipulando a quienes lo rodeaban con una facilidad escalofriante. Su encanto magnético y su habilidad para la manipulación se extendían a su vida personal. Se casó varias veces, a menudo sin disolver legalmente los matrimonios anteriores. Su primer matrimonio fue con Clara Lovering, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, la vida familiar convencional no era para Holmes. Abandonó a Clara y a su hijo, sumergiéndose en una existencia nómada llena de engaños y relaciones efímeras. Su segunda esposa fue Myrta Belknap, con quien se casó sin haberse divorciado de Clara, comenzando así una cadena de mentiras. Las mujeres atraídas por Holmes a menudo encontraban en él un hombre encantador y atento, pero bajo esta fachada se ocultaba un depredador. Utilizaba su encanto para seducir, manipular y, en última instancia, controlar a estas mujeres, algunas de las cuales se convertirían en víctimas de sus crímenes más oscuros. Esta capacidad para el engaño no se limitaba a sus relaciones personales, se extendía a sus actividades profesionales. Holmes se involucró en numerosos negocios fraudulentos, incluyendo estafas inmobiliarias y ventas de productos falsificados. Su habilidad para cambiar de identidad y manipular documentos legales le permitió evadir la ley durante un tiempo sorprendentemente largo. Su vida era un tejido de engaños tan complejo que incluso aquellos que lo conocían mejor a menudo no veían o no querían ver al verdadero hombre detrás de la máscara. Esta habilidad para ocultar su verdadera naturaleza sería crucial para la construcción y operación de su infame castillo del asesinato, donde Holmes alcanzaría la cúspide de su carrera criminal. La infamia de H.H. Holmes alcanzó su apogeo siniestro en las bulliciosas calles de Chicago, una ciudad en plena efervescencia por la proximidad de la Exposición Mundial de 1893. En este contexto de crecimiento y expectativa, Holmes concibió y construyó su obra más macabra, el Castillo del Asesinato. Situado en la esquina de la 63 con Wallace, en Englewood, un barrio en auge de Chicago, este edificio, que desde fuera parecía un hotel ordinario, escondía en su interior un laberinto de terror y muerte. Diseñado bajo la apariencia de un hotel, con la supuesta intención de alojar a visitantes de la exposición, el edificio de 3 pisos era una trampa mortal. Contaba con unas 60 habitaciones, aunque algunas estimaciones sugieren que podrían haber sido muchas más, dada la naturaleza laberíntica del edificio. Las habitaciones y pasillos estaban diseñados para desorientar y confundir. Escaleras conducían a ciegos, puertas se abrían a paredes de ladrillo y pasajes secretos serpenteaban a través de sus paredes. Lo más inquietante del castillo eran sus características diseñadas específicamente para el asesinato y la tortura. Holmes había equipado algunas habitaciones con sistemas de gas, que podían ser selladas herméticamente y llenadas con gas venenoso a voluntad. Otras habitaciones estaban insonorizadas para silenciar los gritos de las víctimas, y algunas incluso tenían trampillas que llevaban a toboganes o escaleras que descendían directamente a los sótanos del edificio.
Los sótanos del castillo eran el verdadero epicentro del horror. En ellos, Holmes instaló hornos crematorios y pozos de ácido, utilizados para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. También había mesas de disección y una variedad de herramientas quirúrgicas, lo que sugiere que Holmes desmembraba y experimentaba con los cuerpos. Los testimonios de la época describen el sótano como un lugar de pesadillas, donde los sonidos de la tortura y la muerte fueron sepultados en un silencio ensordecedor. El castillo del asesinato de H.H. Holmes es un testimonio escalofriante de la depravación humana. Era un lugar donde los visitantes entraban, a menudo atraídos por la promesa de empleo o romance, pero pocos salían. Holmes utilizaba su encanto y carisma para atraer a sus víctimas, muchas de ellas mujeres jóvenes, a este edificio, donde sus vidas serían cruelmente arrebatadas en un laberinto de engaños y horrores. La crueldad de Holmes no conocía límites. Relatos de la época sugieren que disfrutaba prolongando el sufrimiento de sus víctimas, experimentando con distintas formas de infligir dolor y miedo. Pero la muerte de sus víctimas no marcaba el fin de su depravación. Holmes era meticuloso en el manejo de los cuerpos, desmembraba los cadáveres y empleaba diversas técnicas para deshacerse de ellos. Algunos eran incinerados en los hornos del sótano, otros sumergidos en los pozos de ácido, desapareciendo sin dejar rastro. En una retorcida continuación de sus fraudes, Holmes vendía esqueletos y órganos a instituciones médicas, lucrando con la muerte de una manera que horroriza. Entre sus crímenes más atroces, y quizás lo que finalmente precipitó su caída, fue el asesinato de Benjamin Pitezel, un antiguo socio y cómplice de sus estafas de seguros. En 1894, en un elaborado esquema, Holmes fingió la muerte de Pitezel para cobrar un seguro de vida. Sin embargo, en un giro macabro, Holmes realmente mató a Pitezel, utilizando su cuerpo para el fraude. Pero el alcance de este crimen fue aún más allá. Holmes manipuló a la esposa de Pitezel, llevándola a creer que su marido aún vivía y convenciéndola de enviar a 3 de sus 5 hijos con él. Estos niños, confiados a Holmes, se convirtieron también en víctimas, sus vidas truncadas por el hombre que había prometido cuidarlos. La desaparición de la familia Pitezel desató sospechas y finalmente condujo a la captura de Holmes. Tras su arresto, las verdaderas dimensiones de sus crímenes empezaron a salir a la luz, revelando la existencia de uno de los asesinos en serie más diabólicos de la historia. La captura de H.H. Holmes en 1894 marcó el fin de una era de horrores insondables en la ciudad de Chicago. Su arresto y posterior juicio se convirtieron en un espectáculo nacional, revelando al público los terribles secretos escondidos tras las paredes de su castillo del asesinato. Durante el juicio, se desvelaron detalles escalofriantes de sus crímenes, cada uno más horrendo que el anterior, dejando a la nación en un estado de shock. Holmes se enfrentó a la justicia por sus innumerables crímenes, incluido el asesinato de Benjamin Pitezel, y fue condenado a muerte. Su ejecución, realizada en mayo de 1896, fue recibida con una mezcla de alivio y fascinación morbosa. Sin embargo, incluso en sus últimas palabras, Holmes mantuvo una actitud enigmática, mezclando verdades y mentiras, dejando así un velo de misterio sobre la verdadera extensión de sus atrocidades. El castillo del asesinato, una vez desmantelado y demolido, pasó a formar parte del oscuro folclore de Chicago, pero su legado de terror perdura. Historias y rumores sobre pasadizos secretos y habitaciones ocultas en el castillo siguen alimentando la imaginación popular. Hay quienes creen que en esos pasillos sombríos y en las profundidades de sus sótanos aún se ocultan secretos horripilantes, misterios que Holmes se llevó a la tumba. En el lugar donde una vez se erigió este edificio de pesadilla, algunos residentes y visitantes han reportado sentir una presencia inquietante, como si el espíritu de Holmes aún deambulara por la zona, atado eternamente a su macabra creación. Estas historias
alimentadas por la fascinación y el horror que su figura aún inspira, hacen que el castillo del asesinato y H.H. Holmes continúen siendo sujetos de especulación y estudio. Un capítulo oscuro en la historia de la criminalidad estadounidense que aún no se cierra. Mientras cerramos las páginas en este oscuro capítulo en Voces de lo Desconocido, reflexionamos sobre los misterios insondables de la naturaleza humana. Esto nos revela que, entre nosotros, pueden caminar seres cuyas verdaderas intenciones están veladas por una fachada de normalidad, mientras en su interior albergan oscuros secretos. A medida que nos despedimos, los invitamos a reflexionar sobre estas historias, no solo como relatos de terror, sino como espejos de las complejidades y abismos del alma humana. Cada episodio que exploramos es un viaje a través de los rincones más sombríos de la historia y la mente humana, un viaje que esperamos continúen con nosotros. Antes de decir adiós, les recordamos que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún episodio. Denle me gusta si han encontrado este viaje a través de la oscuridad tan fascinante como nosotros. Y no duden en compartir en los comentarios sus pensamientos, impresiones o incluso sugerencias de qué misterio desentrañar en futuros episodios. Su participación es lo que hace que Voces de lo Desconocido sea una experiencia tan única y enriquecedora. Hasta la próxima, queridos oyentes, donde continuaremos desvelando los misterios y leyendas que aguardan en las sombras de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los rincones más oscuros de la historia humana. Hasta entonces, manténganse seguros y mantengan viva la curiosidad.